Muy buenos días tengan todos y todas y bienvenidos a su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Hoy 10 de mayo del 2025 tenemos un programa que está súper interesante, un programa que se da cuando se tiene que dar. A veces nosotros queremos que ocurran las cosas en un momento en particular, pero papito Dios tiene otras ideas y nos hace que ocurren, como por ejemplo en el programa de hoy. Para todos los que se están conectando por primera vez al programa, mi nombre es Iván Ruiz Colón, soy médico de familia y desde aquí, desde Signos Vitales Puerto Rico, desarrollamos temas que entendemos que son de importancia, no solamente para la comunidad en general, sino para nuestras personas cuidadoras, para nuestros adultos mayores, para nuestros profesionales, para nuestras enfermeras, en fin, es un espacio donde hablamos y conversamos de temas que entendemos que son importantes para cada uno de nosotros y de nosotras. Así que todos los que se conectan al canal de YouTube, a todos los que se conectan en las diferentes plataformas de los podcasts, muchísimas gracias y síganse conectando para que más personas sigan consumiendo el contenido y que tengan el beneficio de estos temas, que la intención no es sustituir ninguna recomendación de su doctor, de su doctora o del profesional de la salud donde usted está acudiendo. Simple y sencillamente lo que queremos es darle información para que ustedes busquen información, como crearle esa inquietud de algo que está ocurriendo y tal vez diga, yo creo que a mí me está pasando esto, déjame yo buscar información o déjame preguntarle a mi profesional de la salud que me está atendiendo para ver qué me dice, porque la intención es esa, la intención es crear estos espacios de comunicación con cada uno de nosotros y de nosotras. Así que el tema de hoy que queremos desarrollar es un tema que va a la par con esta cercanía de la fecha de la celebración del Día de las Madres y lo hemos titulado Madres en Duelo, amor que trasciende, Madres en Duelo, amor que trasciende. Este tema es profundamente conmovedor y es significativo. El hablar de él no solo es reconocer el dolor de una madre ante una pérdida, sino que también es una invitación a reconocer la fuerza de ese amor que va más allá de una ausencia física. Es un duelo único porque la maternidad no se extingue con la partida de un hijo, sino que se transforma en un recuerdo, en un legado, en una conexión que es más profunda. Y es por eso que les invitamos a que se queden con nosotros para disfrutar de este episodio con un invitado súper importante. Así que si ustedes están listos, nosotros están listos, regresamos en un minutito. Como estábamos comentando al principio de la presentación del programa, en el día de hoy vamos a hablar de este tema que entendemos que es sumamente importante, conmovedor y profundo. Y tal vez algunas de ustedes que estén conectados quizás conozcan a alguien y digan, yo creo que sería interesante que esta persona vea este episodio que están presentando en Signos Vitales. Así que esa es la intención del día de hoy. Pero yo no soy el que voy a estar hablando de este tema. Para eso tenemos a un súper invitado que ya es no solamente amigo del programa, sino amigo de cada uno de nosotros y de aquí de Puerto Rico también. Y les quiero presentar a nuestro buen amigo Pablo Daniel. Pablo, bienvenido. Hola Iván, un abrazo desde Colombia. Qué gusto estar aquí nuevamente contigo en el programa. No, gracias a ti. Para mí de verdad es un placer y es un honor y un privilegio que estés aquí con nosotros. Tú allá con frío y nosotros acá con calor. 14 grados, sí. Pero para todos los que no conocen
a nuestro queridísimo amigo Paulo Daniel Acero Rodríguez. Él es psicólogo y tanatólogo con especialización en duelo, trauma y resiliencia. Es doctor en psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Tiene un máster en integración de personas con discapacidad por la Universidad de Salamanca, España. Especialista en resolución de conflictos por la Pontificia Universidad Javeriana. Es docente universitario, terapeuta y conferencista internacional sobre duelo y crecimiento postraumático. Más de 30 años de experiencia en intervención con personas que han enfrentado pérdidas significativas. Director de posgrado y miembro del Consejo Académico de la Universidad Manuela Beltrán. Tanatólogo del Instituto Superior de Tanatología Pastoral de Puerto Rico. Autor y escritor de temas de duelo, trauma y resiliencia, y como nos gusta decir, Pablo, amigo de aquí de Signos Vitales. Muchas gracias, así me siento, muy amable. Gracias, gracias. Para comenzar, quizás estamos hablando y mucha gente haya escuchado la palabra duelo y quizás tienen algunas ideas de lo que puede significar. Pero, ¿qué significa duelo? ¿Qué significa esa palabra, Pablo? Bueno, gracias, Iván. Pues lo primero que habría que profundizar es que cuando hablamos de duelo, no necesariamente nos referimos a la muerte de un ser querido, aunque usualmente es lo primero que se nos viene a la mente. Realmente el duelo es el proceso que debemos hacer las personas tras la pérdida de algo o de algún objeto significativo. Es decir, tras cualquier pérdida, los seres humanos deberíamos tomarnos un tiempo para adaptarnos a vivir sin aquello que perdimos, y eso es lo que llamamos duelo. Es el tiempo que requiere las personas como para volver a estabilizarse, a integrar la pérdida y volver a encontrar sentido tras lo perdido. Perfecto, perfecto. Así que sí, es bueno que aclares porque a veces pensamos que el duelo es eso, es cuando muere alguien, pero definitivamente es más amplio que eso. Por ejemplo, es un proceso emocional, psicológico y social que experimenta una persona tras una pérdida significativa. Es una respuesta Ujú. natural que implica diversas etapas y también puede manifestarse físicamente afectando el bienestar de otras áreas. Puede ser que un duelo duela, Pablo. Claro que sí. De hecho, la palabra duelo, tomada del latín, nos remite a dolor. No hay, prácticamente podríamos decirlo así, duelo sin dolor. Pero en efecto, un duelo impacta toda la dimensión, todas y cada una de las dimensiones del ser humano. Cuando estamos en duelo, no solo está en duelo nuestra área emocional, aunque se siente más en nuestra área emocional. Cuando estamos en duelo, probablemente sentimos un impacto en la fisiología, probablemente tengamos un impacto en las relaciones sociales, probablemente tengamos un impacto en nuestra área psicológica, probablemente tengamos un impacto en nuestra área espiritual. Todo el ser humano se ve implicado en la experiencia de una pérdida, y en el duelo tienen que tomarse cada una de esas dimensiones para poder replantear el sentido de la vida que nos retan las pérdidas. O sea que es importante que cada uno de nosotros entendamos cuando hay una persona que está experimentando un duelo por alguna situación como tú nos vas a ayudar hoy a entender, sí se vale que si esa persona dice que le duele, que siento, que padece, que le prestemos atención, no lo pasemos por encimita, sino que le prestemos atención a lo que nos está diciendo. Por supuesto, que validemos lo que la persona nos dice, aunque no veamos, y eso es una parte muy importante, Iván, porque eso es lo que pasa, tal vez lo abordaremos más adelante cuando hablemos de los tabús, pero lo que pasa con la dificultad en el mundo de atender adecuadamente la salud mental. Decimos por ahí coloquialmente, caras vemos, corazones no sabemos, pues en salud mental eso cómo se aplica de bien. Caras vemos,
personas haciéndose las fuertes y batallando con la vida, pero en el interior de ellas unas dramáticas experiencias de impacto, de dolor, de sufrimiento que no se ven a primera hora. Y pues el duelo usualmente no sangra exteriormente, pero sí sangra en el alma. Dentro de este duelo, ¿han identificado algo que las tiene señalados como etapas? Esa, yo creo que es nuestra necesidad de todos nosotros, siempre queremos como que estratificar las cosas, porque si alguien tiene una demencia o le diagnostican Alzheimer, le dice, doctor, ¿en qué etapa está? Como la necesidad de tener esa data. Aquí en la parte de duelo también hay unas etapas. Esas etapas, ¿cuáles son, Pablo? Y si una persona que comienza una etapa transita con ella una detrás de otra o no existe que necesariamente vayas progresando siempre en esas etapas. Bueno, una pregunta supremamente valiosa para este momento, Iván, porque en efecto hay, digamos, una de las posturas investigativas más importantes cuando hablamos de duelo es la que planteó Elizabeth Kubler-Ross, que tiene un entorno muy específico, que es el entorno clínico hospitalario. Y en su amplia experiencia, más de 30 años, Elizabeth Kubler-Ross detectó, ella vivía acompañando lo que en la actualidad llamaríamos cuidados paliativos, y ella detectó que los enfermos y a la par las familias de esos enfermos transitaban por unas etapas que en primer lugar era la negación, es decir, la incapacidad de reconocer lo duro que se venía, y después eh, esa negación iba transitando en rabia, en enojo contra las instituciones, contra los médicos, contra sus creencias, contra Dios mismo. Luego las personas entraban en una suerte de negociación, intentando de alguna manera reversar lo que se venía para luego trabajar una etapa de depresión que Elizabeth Kubler lo decía que, aunque suena difícil, era un buen signo, porque solo me deprimo cuando he aceptado la realidad de mi pérdida, y entonces después de esa depresión es que estoy en capacidad de hacer un trabajo de aceptación. Esa fue una postura que hizo mucha fuerza en la tanatología hasta los años 90 más o menos. Estamos haciendo las tareas que nos deja el duelo, y esas tareas en general son 5 tareas, déjame decírtelas y contarle a nuestro público querido brevemente. En primer lugar, lo que tenemos que hacer cuando hemos tenido una pérdida es darnos un espacio para trabajar, para eh, transitar las emociones propias del duelo. Es decir, tenemos que procesar esas emociones, que implica reconocerlas y hacer un trabajo para expresarlas adecuadamente. Luego de que procesamos las emociones, tenemos que gestionar un trabajo de afrontamiento para asumir la realidad de la pérdida e integrarla a nuestra vida. Tenemos que aprender progresivamente a ubicarnos en nuevos espacios, en una vida cambiada sin lo perdido. En cuarto lugar, sería importante emprender la tarea de asumir las lecciones que nos deja la pérdida, es decir, todo suceso vital nos enseña cosas tanto en positivo como en negativo, pero finalmente el propósito de un duelo es que nosotros orientemos esas emociones propias del duelo en un sentido de reconstrucción, en un sentido de resignificación, y en el caso de la muerte de un seres queridos, en un sentido de transformación de los lazos que teníamos con aquella persona que se nos adelantó. O sea que se vale cuando hay personas que dicen, mira, después que yo perdí, ¿eh? Yo siento que no soy la misma, yo siento que perdí o que yo siento que gané. Eso sí puede estar pasando. Si realmente nosotros decimos que de eso se tratan las pérdidas y los duelos, de que no vuelvas a ser la misma persona. Hay que decirlo obviamente con mucha humanidad, cuando una persona en duelo nos dice, ¿cuándo volveré a ser el mismo o la misma?
uno tiene que humanamente darle la noticia de que jamás volverás a hacer el mismo tras una pérdida, pero que no es necesariamente una mala noticia, porque si haces un buen trabajo del duelo, tú puedes llegar o vivir el mundo que te queda de una manera transformada, trascendente, reorganizando, por ejemplo, tus prioridades, cambiando tu esencia. Y eso es lo que hace que un duelo nos permita a nosotros volver a sentir que hay vida después de la muerte de un ser querido. Wow, a todos los que están conectados, muchísimas gracias. Están escuchando a Paulo, tanatólogo, que nos está ayudando a entender y a desarrollar este tema del día de hoy, que es Madres en Duelo, amor que trasciende. Cuando son palabras que las vemos separaditas, pues quizás no nos dicen mucho, pero esas palabras al unirlas son pesadas. En el título tenemos que estamos hablando de madres en duelo y ya nos ayudaste a entender lo que es este duelo. Si fuéramos a definir qué es madres en duelo, qué es un duelo en una madre, ¿cómo lo pudiéramos definir, Pablo? Bueno, en primer lugar, casi que tendríamos para tratar de abordarlo de la mejor manera, de reconocer que es un suceso que es muy difícil de nombrar, de asumir, de integrar a la vida por una razón, porque la pérdida de un hijo nos confronta con aquello que lo hemos aprendido desde chicos, que se llama el ciclo de la vida. Y en el ciclo de la vida, nosotros desde chicos nos enseñaron que el transcurso del ser humano era nacer, crecer, reproducirse y morir. Y entonces el morir estaba ya al final del ciclo. Y sucede que el duelo de las madres es tan transformador y tan dificultoso porque parece que en esas pérdidas ese ciclo se volteara completamente. Entonces vemos a una madre preguntándose por qué se va primero mi hijo si era primero yo quien debía irme porque yo ya cumplí mi ciclo. Entonces es difícil de asimilar porque rompe el ciclo de la vida como lo aprendimos. Entonces, una madre en duelo es una madre que se queda con los brazos vacíos. Una madre en duelo es una persona que pierde la posibilidad de proyectarse. Uno se proyecta en los hijos y tal vez los anhelos que yo no pude cumplir los pongo allá en ellos para que ellos lo logren. Entonces, dice una famosa canción aquí en Colombia que dice que son la prolongación de la existencia. Y entonces uno no puede prolongarse en los hijos cuando ellos mueren, entonces por eso es tan difícil asimilar esa, esa circunstancia. Y por eso es valioso el título que le hemos puesto al podcast de hoy, porque estamos hablando de la necesidad de cuando hemos perdido un hijo, de emprender un proceso de trascendencia. Y trascendencia es descubrir, la palabra trascender significa ir más allá, que a pesar de que yo estoy experimentando, estoy viviendo y queremos enviar especialmente hoy, justamente desde aquí, un abrazo a todas aquellas madres que hayan pasado o estén pasando por esa experiencia, que tenemos un reto de trascender, de ir más allá y descubrir que hay vida después de la muerte de un hijo, que puede haber una vida que obviamente entendemos que no será la misma que teníamos planeada, será una vida transformada. Yo creo que esa misión es difícil, es complicada, pero por ser difícil o complicada no significa que no se pueda dar. Y en base a esa dificultad también, me imagino, es que surgen los mitos y estas historias que muchas veces dicen sin tener una base que más adelante vamos a estar discutiendo. Pero me parece bien interesante lo que tú dices porque dentro de información que tenemos en nuestra mente es que el hijo va a enterrar a su padre, no se supone que sea al revés y el hecho de que eso cambie
es como tú lo acabas de decir, tal vez con esa pérdida, con esa muerte de ese hijo, se murieron muchas ilusiones, muchas esperanzas, porque yo quería darle lo que a mí no me dieron, o yo quería que fuera, o que estudiara lo que yo no estudié. O sea que es un duelo que conlleva muchas pérdidas. ¿Estoy bien diciendo eso, Pablo? Así es, Iván, tal cual, porque por eso nosotros hablamos de como que las pérdidas se pueden entender en dos vías. Una es la que llamamos la pérdida formal, es decir, nominal, que pierde un hijo en este caso. Pero tras esa pérdida nominal de la pérdida de un hijo, hay innumerables pérdidas que son las sentidas o significadas. Entonces, yo no solo perdí un hijo, exacto, perdí un eje de trascendencia, perdí una realización como ser humano, perdí un área en la cual yo me vislumbraba eh, a través de ellos teniendo logros que para mí tal vez no fueron posibilidades o a los cuales yo tuve que renunciar. Obviamente perdí la capacidad de cuidar y eso me golpea mucho. Por eso es que usualmente tras la pérdida de un hijo hay una sensación de culpa horrible en los padres porque fracasamos en la tarea más esencial que teníamos, que era cuidar. Y súper importante, y que son cosas que no la vemos de esa forma, simple y sencillamente como que ocurren, siento, y cuando siento, empieza entonces esos esquemas que a cada uno de nosotros nos inculcan desde el país que estamos, desde la cultura que tengamos, nos ponen esos esquemas de velocidad, por ejemplo, de que tienes que salir de aquí rápido, de que no me digan, de que no me cuenten, entre otras cosas que más adelante vamos a estar hablando contigo. Así que todos los que están conectados, muchísimas gracias. Estamos hablando de este tema, madres en duelo, amor que trasciende. Dejen su comentario en la caja de los comentarios. Déjennos saber desde dónde se están conectando con nosotros, qué opinan del tema, si ha vivido esta experiencia, si ha estado cerca de alguien que ha tenido experiencia. Deje su comentario ahí para nosotros seguirlo leyendo. Una de las preguntas que se nos ocurren, Pablo, es, ya que entendemos el duelo, este duelo que exige trascender, este duelo que exige un cambio y que probablemente no va a ser la misma persona una vez que ocurre esto, la pregunta sería, ¿cómo cambia esa identidad de una madre después de esa pérdida de un hijo? ¿Es normal que haya ese cambio o no necesariamente se tiene que dar? Uno diría que es usual que ese cambio tenga que afrontarse. Después de la partida de un hijo, en general de un ser querido, pero particularmente de un hijo, no podré volver a ser la misma persona que era antes. Por ejemplo, ¿qué cosas hacen que esa identidad cambie? La propia familia, cuando no sabe acompañar un duelo, duda si en nombrarle ese hijo o no a esa madre, si hablar de él. Eh, y mira una cosa muy importante que tiene que ver con la identidad. Eh, Siempre los padres y madres se quejan, por decirlo así, de que es tan fuerte el duelo por la pérdida de un hijo que no tiene nombre. Porque cuando perdemos la pareja quedamos viudos o viudas, tiene nombre, o cuando un hijo pierde un padre queda huérfano. Y entonces que en el argot del duelo parece que no hubiera nombre para esta pérdida. Y entonces, fíjate que eso hace que cambie la identidad. Porque, por ejemplo, cuando perdemos la pareja, quedamos viudos, nuestra identidad cambió con ese término de viudos. Pero también sucede cuando hay la pérdida de un hijo, quedamos o huérfanos o deshijados, o eh, algo muy importante es que nosotros mismos nos quedamos como pausados en la vida
porque no pudimos realizar una tarea para la cual estábamos soñando y estábamos preparándonos. Entonces, en efecto, es muy probable que la identidad cambie, pero de nuevo, como decía antes, no necesariamente, y esa es la idea de un duelo, eh, ese cambio es hacia negativo, porque realmente hay algo muy importante que recordarle a la querida audiencia, y es que aunque hayamos perdido un hijo, no dejamos de ser padres. No hay tal como expadre. No somos expadres, no se puede ser expadre ni exmadre. Nosotros seguimos siendo padres o madres. Y de hecho, mira, Iván, que cada vez más en el mundo y en Latinoamérica nos enfrentamos a las pérdidas estacionales y neonatales. Y entonces esos padres y madres quedan diciéndole a uno, así me lo comparten en la consulta, yo sí quería ser padre o madre, pero no lo logré. Y entonces yo como terapeuta tengo que afirmarle, no, es que tú no eres padre a partir de que el hijo o la hija nace, tú eres padre desde que habías engendrado y ya ese título no te lo va a quitar ninguna circunstancia en la vida. Sí, es la idea que uno tiene porque padre nos convertimos al momento en que ocurre el nacimiento, pero como tú le estás presentando, es así, es así. Una vez que las madres están en este duelo, muchas veces buscan formas de cómo mantener vivo ese recuerdo, cómo lo logran perpetuar, porque pueden pensar que manteniendo vivo ese recuerdo mantienen viva a ese hijo o a esa hija que perdió. ¿Cuán de cierto tenemos ahí, Pablo? Bueno, esta parte hay que reflexionarla con delicadeza, pero también digamos, apoyándonos en las investigaciones. Mira que en duelo, uno de los primeros referentes que abordó el tema, digamos, con cierta profundidad fue el mismo Freud. Y a Freud le hicieron esa gran pregunta, ¿cómo se cierra un duelo? Y en el momento en que se le hicieron, Freud dijo, bueno, un duelo se cierra cuando somos capaces de cortar el lazo que teníamos con el ser querido y orientarnos hacia nuevos proyectos o nuevas relaciones. Pero sucede, lo digo yo, pues que la vida es sabia y nos enseña de diversas maneras y Freud mismo cambió su propuesta, tuvo que cambiarla cuando él tuvo pérdidas. Freud tuvo la pérdida de dos hijos y de un nieto, y cuando tiene esas pérdidas, Freud mismo reconoce que él necesitaba, él no podía simplemente borrar, mis hijos murieron, yo tengo que seguir como si nada, sino que él vio la necesidad de replantear ese nexo que le unía a sus hijos y a su nieto fallecido, y entonces reconoció que tenía que transformar la relación. Y esto que estamos diciendo es muy valioso por algo que entre todos tenemos que reflexionar y aprender. Lo que sucede, y ya aquí voy a citar a nuestro Nobel García Márquez, que adelantándose a la pandemia del COVID, en uno de sus libros que se llama eh, El amor en los tiempos del cólera, hizo esa reflexión. Hemos sido presos del amor mediado por la presencia física, pero tenemos que aprender a amar en la distancia. Eso es posible. Y la pandemia vino y nos corroboró que sí era posible, que nosotros podríamos amar en la distancia. Y entonces lo que ahora enseñamos desde la tanatología es que lo que hay que hacer para ir acogiendo nuestro duelo y vivirlo de mejor manera es transformar los vínculos. Y entonces, de alguna manera, los padres que han perdido hijos sí pueden seguir relacionados con ese hijo de diversas maneras simbólicas, porque, insisto, no somos expadres, pero obviamente los recuerdos son un elemento que ayuda a tener esa sensación de que sigue habiendo un nexo aunque no tengamos la presencia física. Mm, ok, significa que definitivamente las formas en donde
esa familia, esa madre, ese padre, busca la forma de mantener ese vínculo. Se va a dar, puede ser con una foto, puede ser con un objeto, puede ser con mantener las cosas en el cuarto como estaban. Y eso significa algo malo, algún comportamiento que no es el adecuado, si es que le vamos a poner un título como de adecuado o no, no adecuado, tú eres el que nos vas a decir ahora, pero ese comportamiento es esperado, por decirlo de alguna forma, y hasta qué punto puede llegar a mantenerse ese comportamiento. Qué buena la pregunta, Iván, porque nos permite hacer claridades a cosas que inquietan a los padres y a las familias de quienes han perdido hijos. Durante el proceso de duelo, una de las cosas que sí tendríamos que hacer es no desprendernos, voy a decirlo así, rápidamente de los objetos o recuerdos del ser querido, porque ellos son parte de ese proceso de duelo. Pero el que conservemos objetos o recuerdos o fotografías de ese ser querido no significa que las congelemos. Eso sí implicaría o haría un impacto en el proceso de duelo. Entonces, lo que le enseñamos a los padres o a las madres que es natural y que nos hace bien por un tiempo conservar sus objetos, pero los conservamos para relacionarnos con ellos teniendo claro que un día esos objetos van a dejar de ser, se dañarán, se deteriorarán, etcétera, y que poder seguir con la vida a pesar de que se dañen, se deterioren o se pierdan es una evidencia de que vamos haciendo bien nuestro duelo. Pero no tenemos que tener ninguna prisa en deshacernos de ellos, eh, y de alguna manera sí diríamos que eh, el no permitir tener una relación nosotros u otras personas con esos objetos estaría de alguna manera siendo un elemento que interrumpe, que impide el proceso natural del duelo. Así que es importante cada uno de nosotros y de nosotras que al momento de que estemos en contacto con una persona, que estemos en contacto con una madre que está en un proceso de duelo, con esa familia, el, el lanzar un comentario debería de ser algo que se piense antes de comentarlo, porque ese comentario pudiera tener muchísimas consecuencias en esa persona que lo está recibiendo en ese momento. Y hablando de impactos, hablando de consecuencias, Paulo, ¿cómo, cómo esta pérdida, este duelo materno pudiera, o si no pudiera, causar algún cambio en esa salud física, en esa salud mental de esa persona? Porque hemos visto también que en ocasiones estos duelos y estas pérdidas provocan muchos cambios y te pueden decir, no, es que yo me siento bien psicológicamente, pero su físico, su cuerpo, todo el tiempo le empieza a cambiar. ¿Eso pudiera pasar en realidad? Mire, Iván, las investigaciones que se han hecho, como te decía, más o menos desde 1990 que cambió, te decía, esa perspectiva del duelo de etapas a tareas, nos muestra que si no hacemos bien las tareas del duelo, lo vamos a decir de una manera, cuando tú no expresas adecuadamente tus emociones, tu tristeza, tu enojo, tu rabia, tu sensación de culpa o tu miedo, el reprimir ese trabajo del duelo y el hacerme fuerte, que es una de las cosas que tenemos que, como tú lo decías ahorita, cuidar en decirle a una persona, tienes que ser fuerte, porque para una persona en duelo, cuando le decimos que tiene que ser fuerte, es como si le estuvieras diciendo, no exprese. Y entonces la persona que no expresa, que no afronta adecuadamente su duelo, tiene impactos en 4 sistemas del organismo. En primer lugar, las investigaciones muestran que hay impacto en el sistema cardiovascular. Investigaciones hechas en Estados Unidos y en Japón muestran que durante el año siguiente a una pérdida estamos más propensos a tener efectos cardiovasculares, a hacer problemas de tensión, de cambio en la frecuencia cardíaca, etcétera, e incluso de infartos. En segundo lugar, hay un impacto en todo el sistema gastrointestinal
porque cambia nuestro metabolismo cuando estamos en duelo. Por supuesto hay un cambio y un impacto en el sistema nervioso que implica, por ejemplo, que esa persona no tenga la misma capacidad de atención, no tenga la misma capacidad de memoria, que no duerma bien, etcétera, e implica cambios en su fisiología, en el funcionamiento de su organismo, que se ve reflejado, por ejemplo, en dificultades en la movilidad, esa sensación de querer estar encerrado. Entonces, todo eso tiene un impacto y unas consecuencias en todas las dimensiones del ser humano. Por eso decíamos la parte fisiológica, pero también en la parte emocional o psicológica, en la parte espiritual. Definitivamente, y cuando miramos esto que tú nos acabas de decir, Paulo, que es estos sistemas, ¿verdad? Y cuando hablamos de sistemas, estamos hablando la interacción de muchas cosas a la vez. Entonces, si esa interacción se nos está alterando y se nos altera el funcionamiento de un sistema, las consecuencias deben ser amplias porque no se está afectando una cosa, o sea, no me duele el dedo de la mano, sino es que me duele o tengo una alteración en mi organismo completo. Entonces, cada uno de nosotros los vamos a estar presentando de diferentes formas, por lo tanto es importante no tomarlo como que muy rápido el asunto. Así que todos los que están conectados, gracias, sigan ahí escribiendo. Y quiero seguir por esta línea. Una vez que teniendo esto que tú nos acabas de decir, en donde yo puedo presentar diferentes alteraciones en diferentes órganos o sistemas, mi pregunta próxima sería entonces, ¿cuáles son los desafíos emocionales y sociales que enfrenta una madre en duelo, basándonos en esos estigmas que nos pone la sociedad? Ese estigma de la sociedad, o tal vez es en donde nos criamos, existe este comportamiento que es el que se supone, y se supone que sea esto, pero esta persona no lo está presentando. ¿Cuáles son algunos desafíos emocionales o retos que tú entiendes que estas madres en duelo se pueden presentar? Bueno, el primero y más grande es entender o parte de la comprensión de que no hay emociones en el ser humano positivas o negativas. Hay emociones humanas propias de la experiencia que uno está viviendo. Y cuando una persona está viviendo una pérdida, lo más normal es que las emociones propias de esa pérdida sean emociones displacenteras, incómodas, como lo mencionábamos, la tristeza, el enojo, la culpa, el miedo, la impotencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y cuál es el desafío? Acogerlas. Yo no puedo estar como si nada. Y entonces de nuevo volvemos a eso que tenemos que aprender cuando tenemos una persona en duelo cerca. No le podemos decir, menos mal tienes otros hijos, ponte feliz por ellos. No está bien decirle, como lo planteábamos antes, en el caso de una pérdida neonatal o gestacional, menos mal que no te alcanzaste a vincular entonces como si no le fuera a doler. Entonces el desafío es, estoy en duelo, debo darme el permiso de contactarme con mi tristeza, debo acogerla, pero debo aprender a expresarla. Y ese es un desafío importante. Y dentro de los desafíos sociales, la persona en duelo tiene el reto de no aislarse, que es una tendencia humana. Cuando tú le estás pasando mal, quieres encerrarte, no quieres saber nada de la vida, además porque, sobre todo en duelo, estas madres y padres tienen la sensación de que nadie les entiende o les comprende. Entonces tienden a encerrarse. Entonces el desafío es abrir mi corazón, abrirme a otros, a buscar ayuda, a ampliar mis redes, porque solo es muy difícil, no imposible, pero sí es muy difícil. Somos sujetos sociales. Pero también la sociedad tiene retos con estas personas en duelo y es, insisto, no juzgarlas, no estigmatizarlas, no invalidar su experiencia de pérdida, sino acogerlas y acompañarlas con un corazón humano.
No invalidar, como tú dices, que es lo que regularmente nos enseñan, porque si tú vas a un sitio tienes que ser fuerte y los hombres no lloran y tienes que demostrar que tú tienes esa capacidad de aguantar dolor, porque si tú te quejas de dolor, eres débil. Entonces, yo creo que es un reto bien grande para cada uno de nosotros y de nosotras poder trabajarlo, pero para eso te tenemos a ti aquí y para que nos ayudes a entender esta área. Así que yo creo que hasta el punto que llevamos hasta el momento, me parece que la definición de duelo es una definición amplia que no solamente significa la pérdida de un ser humano, un ser querido, que ahora en este episodio, en este tema, estamos hablando del duelo específicamente en las madres, pero que el duelo es muchísimo más amplio que eso, que se vale sentir, que se vale expresar, que se vale llorar, que se vale estar triste, que hay que expresarlo y que nosotros desde la parte de afuera tenemos que tener precaución de la forma en que nos comunicamos o de la forma en que queremos ayudar, ¿verdad, Pablo? Porque quizás yo lo quiero hacer de la mejor forma, pero no me Siempre, 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 y eso también con mucho cariño y humanidad se lo comparto a las personas en duelo, que muchas de esas personas que se acercan lo hacen con buena intención, pero a veces esa buena intención implica querer salvar a la persona en duelo del sufrimiento, y no. No es posible salvar a la persona en duelo del sufrimiento, entonces invitarlos a cambiarse de casa, a irnos a una isla paradisíaca, como si allá no es buena intención, pero no es posible. Uno tiene que acoger su duelo, uno tiene que acoger su tristeza, su enojo, uno tiene que acoger su ausencia, uno tiene que replantearse y eso está bien, pero es un proceso, siempre lo digo yo, más lento de lo que uno quisiera y más largo de lo que uno quisiera. Pero hay que acogerlo porque es parte de la, por decirlo así, adaptación a esa nueva vida que uno tiene que reconstruir sin lo perdido. Así que puede ser un proceso más largo, más lento, como dice Pablo, pero es importante que cada uno de nosotros tenemos que vivirlo y me imagino que no todos los duelos son lo mismo, no todas las personas van a experimentar ese duelo igual cada uno de nosotros. Y de ahí yo creo que como este tema es tan amplio, tan profundo, que requiere de mucha empatía y requiere de mucha sensibilidad, también se presta a que haya muchos mitos, muchas historias, muchos desafíos. Y hoy vamos a hablar de algunos de ellos para ver de qué forma nosotros podemos identificarlos y también al identificarlos como que dejarlos hasta ahí, que no sigan evolucionando, que es hasta este punto llegó este mito, esta idea y aquí quedó. Por ejemplo, uno de los que queremos compartir es el que ya Paulo nos ha dicho a lo largo de esta conversación, pero que es, mira, debes superar esto rápido, no te puedes quedar ahí, tienes que salir de esto a la mayor brevedad posible. Eso es un mito, Paulo. Por supuesto. ¿De qué depende digamos, yo siempre digo la pregunta del millón, ¿cuánto dura un duelo? Y entonces uno no puede decir, no hay quien pueda ponerle términos de tiempo. ¿Cuánto puede durar un duelo? Depende de muchos factores y de muchas circunstancias. En primer lugar, de quien lo vive. Ojo a esto. En segundo lugar, de las circunstancias que provocaron la pérdida. Mira que es diferente vivir una experiencia de duelo cuando, por ejemplo, ese ser querido estaba enfermo y yo era acompañante o cuidador. Es diferente vivir un duelo cuando hay una muerte tras un accidente y que es repentina. Es diferente, tiene unas características diferentes el duelo, por ejemplo, cuando ese duelo ocurre en un suceso violento como un asesinato. Y es diferente, y qué tragedia hablar de esto
porque es muy difícil, pero diferente es un duelo, por ejemplo, cuando un hijo decide terminar con su vida. Entonces, toda esa confluencia de factores hacen que un duelo pueda durar más o menos tiempo. Obviamente también tenemos ahí en cuenta los elementos que puedan rodear a esa persona en duelo. Yo haré diferente mi duelo si siento que tengo con quien contar y quien me comprenda y quien me escuche, a si tengo a mi lado personas que me prohíben para no verme mal hablar de eso, no conservar cosas de mi hijo, no hablar del tema, etcétera. Entonces hay muchos elementos que hacen que cada duelo sea muy particular, incluso para los dos padres. Ya los estudios nos muestran cómo las madres viven de una manera diferente el duelo de un hijo a un padre y por supuesto los abuelos, hermanos, etcétera. Entonces, en eso tenemos que ampliar nuestra visión para no ponerle irrespetuosamente términos de tiempo, ya lo debías haber superado. No, usualmente quien dice, ya lo debías haber superado, digo yo, no ha vivido esa experiencia. Ujú. Sí, es cierto. Y de ahí sale el otro mito, que yo creo que va de la mano, que es cuando te dicen, no, si el tiempo lo cura todo. El tiempo lo cura todo. Eso. Sí, ¿por qué es un mito? Porque usualmente el tiempo es un buen aliado, pero no cura nada. ¿A qué me refiero con que es un buen aliado? Es un buen aliado si yo activamente emprendo las tareas de mi duelo. Voy a ponerlo, el ejemplo más, eh, digamos, sencillo para que todos lo entendamos. Miren que cualquiera de nosotros nos podemos haber causado una herida, podemos haber tenido una caída, podemos haber tenido una fractura. El cuerpo es sabio, en efecto, y tiende a la recuperación, pero externamente tenemos que hacer cosas, por ejemplo, una desinfección de la herida, una aplicación de ciertos elementos o tomar unas medicaciones que nos ayuden a recuperar. Entonces, en el duelo sucede lo mismo. A medida que transcurre el tiempo, yo aprendo a hablar de mi ser querido, yo aprendo y me doy a la tarea de reconciliarme con la vista de fotos o de audios o videos. Yo aprendo a acoger y relacionarme con los elementos que quedaron de mi ser querido. Yo aprendo poco a poco a que se puede hablar de mi ser querido. Eh, Todos esos aprendizajes son los que determinan que un duelo dure más o menos, pero por sí solo el tiempo no basta. Yo siempre digo, lo que hace el solo paso del tiempo es envejecer las series. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. El otro mito que dice, mm, no se debe hablar del hijo fallecido. ¿Por qué se volvió eso un mito? Porque obviamente cuando a unos padres en duelo les hablamos de su hijo, pues renace en ellos la ausencia. Y entonces, lo decimos coloquialmente en toda Latinoamérica, se pone mal. Y entonces como yo no quiero que un padre o una madre se ponga mal, evitamos hablar del tema. Pero al contrario, lo que nos dicen los propios padres en duelo es que les hace mucho bien que les hablemos de sus hijos, que les hace mucho bien que se los mencionemos, porque eso significa que no los hemos olvidado, porque los padres, ojo a esto, no se quieren sentir desleales si dejamos hablar del hijo. Y entonces, no hace mal hablar de un hijo que ha fallecido. Lo que tenemos que aprender es a hablar de ese ser querido y hablar de él gratamente, recordando las experiencias. Por ejemplo, yo les digo a los padres, está claro que todo hijo que se va, independiente de en qué momento se vaya, nos enseñó una cosa muy importante y es, pudimos gracias a ese hijo sentir, experimentar una forma de amor que no es igual a ninguna otra. Nos enseñó que hay amores diferentes y que esos amores son justamente trascendentes. Entonces, no, no hace mal, para resumirlo, no hace mal hablar de los hijos, al contrario, ayuda a ir procesando la pérdida.
Y siguiendo hablando de hijos como último de los mitos, para no ocuparte mucho tiempo, que sé que tienes muchas cosas que hacer. Ye- Es el otro mito que hay es, no, que le dé gracias a Dios que tuvo más hijos. Sí, sí, y digámoslo de nuevo, que ese es una palabra expresada con buena intención y puede en muchos casos corresponder a una realidad. Pero el hecho de que tenga otros hijos no me quita el vacío que me queda por el que partió. Entonces, de hecho, el gran trabajo que se hace en acompañamiento del duelo es que esos padres puedan darle un lugar simbólico en los recuerdos, pero que eh, acojan la pérdida del hijo a pesar de que tengan otros. En Colombia se trabajó una película que se llama El otro hijo, mostrando, mire esto que voy a decir, cómo cuando unos padres pierden un hijo, los otros hijos pierden temporalmente a sus padres. Entonces los hijos, hermanos del fallecido, quedan con doble duelo. Perdieron a su hermano, pero temporalmente perdieron a sus padres. Porque así es, los padres tienen que tomarse un tiempo para vivir sus duelos y el hecho de que tengan otros, claro que es un aliciente, pero no quita el hueco, el impacto, no, tal vez puede ser un paliativo, pero no algo que borre la necesidad de hacer el duelo. Sí, de verdad que es un tema bien amplio que requiere mucha reflexión y mucha empatía al momento que lo estamos discutiendo. Así que muchísimas gracias a todos los que están conectados con nosotros y a ti y a Paulo por ayudarnos a desarrollar este tema. Hay muchísimos más mitos y por situación de tiempo no los podemos tocar todos, pero yo creo que el punto está puesto ahí sobre la mesa para que cada uno de nosotros y de nosotras no se basta por tener una buena intención al momento de decir algo. Hay que tener cierta precaución al momento de decirlo y tomar en consideraciones el ambiente, todo ese entorno de esa familia, de esa persona para nosotros poder llegar a tomar una medida, una acción, una palabra, un gesto, que a veces es mejor un abrazo sincero, honesto, como dicen por ahí, apapachado, para poder transmitir un sentimiento de que estoy aquí, estoy presente, estoy contigo, que una palabra. Pero en el tema de hoy es, ese, es cómo se trasciende. Entonces lanzo la pregunta, ¿de qué manera este duelo materno nos va a enseñar cómo ese amor va a trascender? ¿Cómo puede ocurrir eso, Paula? Pues el gran trabajo que tenemos en el acompañamiento a padres en duelo es que ellos dejen de preguntarse por qué mi hijo y por qué a mí. Y entonces entiendan que el amor de los padres no es un amor diferente y ese amor bien acogido nos ayuda a trascender la maternidad. Es decir, la maternidad no se extingue, la paternidad no se extingue con la partida de un hijo. No, no hay padres y madres. Entonces lo que pasa, lo que aprendemos, y así nos lo dice teóricos como Robert D. Meyer, que escribió un hermoso libro que se llama Aprender de la pérdida en ese sentido, dice que el ejercicio que tenemos que hacer es convertir una relación basada en lo físico en una relación basada en lo simbólico y en lo espiritual que es trascendente. Porque el verdadero amor va más allá de la presencia física. Y entonces yo siempre, por ejemplo, para darte un ejemplo de lo que comparto en terapia, yo les digo a estos padres, mañana, pasado mañana, dentro de un mes, tú tendrás que hacer una gestión ante un ente gubernamental, etcétera, y le preguntarán, disculpe, señor, señora, ¿cuántos hijos tiene usted? ¿Y usted qué va a contestar? Y yo le digo, usted la respuesta que debería tener es, o tengo un hijo o tengo dos, seguir contando ese hijo como hijo, porque insisto, uno nunca es expadre. Y esos hijos tendrán presencia de diversas maneras.
tienen presencia a través de los recuerdos, tienen presencia a través de nosotros, tienen presencia a través de esa palabra bonita del legado. ¿Qué vino este hijo a enseñarme y qué acojo yo de ese hijo para seguir haciendo los planes, proyectos que teníamos con ellos, etcétera? Entonces, sí es posible replantear que con la muerte de un hijo se extingue y hay que cortar el lazo, sino reconocer que podemos resignificar las relaciones a través de lo simbólico y que ellos siguen siendo parte de nosotros a través de las conversaciones, a través de las fechas significativas en las cuales nosotros hacemos actos conmemorativos y a través de eso nuestros hijos siguen acompañándonos de otra manera. Súper. ¿Cómo nosotros, o si hay alguna recomendación o algo que tú puedas recomendarnos, si nosotros vamos a ir a hacer ese acercamiento a una madre que acaba de perder a un hijo, una madre, en este caso que estamos hablando del tema, un padre, ¿cuál es la mejor forma en que yo puedo acercarme en ese momento a esa pareja? Pues lo primero es tomar decididamente la decisión de hacer presencia. En muchas ocasiones, como es tan impactante esa pérdida, yo encuentro acompañantes que dicen, es que yo no sabría qué decirle y entonces mejor no voy. Y entonces yo les digo, si no sabe qué decir, no diga nada, pero vaya, porque su presencia hace sentir a ese padre o a esa madre en duelo que no está solo y eso es muy importante. Y a través de pequeños gestos, como ven, te invito a tomar un café, ya almorzaste, te gustaría que vaya y te acompañe a hacer una actividad cotidiana. Voy a ponerte un elemento que yo aprendí con mis propios consultantes. Disculpa, tendrás por ahí, voy a salir a pagar mis recibos de los servicios públicos. ¿Quieres que yo te haga ese favor? ¿Quieres que yo hoy pase de tu mascota ya que hoy no tienes ganas de salir? Entonces, ese acompañamiento compasivo ayuda a que ellos no se vayan sintiendo aislados ni extraños ante el mundo, sino que se sientan acogidos y comprendidos en medio de esa fuerte experiencia que es el hueco, el vacío que deja un hijo que ha partido. Wow, súper. Voy a compartir este comentario que nos está haciendo Ibeliz, que dice, saludos, cierto, es importante reconocer ese sentimiento, validarlo y expresar esas emociones, gestionarlas, además del apoyo que se necesita, que es lo que tú nos acabas de decir, Paulo. Sí, así es. Nadie en duelo debería estar solo. Y es, insisto, algo paradójico porque en los primeros tiempos de mi duelo yo no quiero saber de nada ni de nadie. Solo quisiera que me devolvieran mi hijo. Solo quisiera eso. Pero poco a poco yo doliente tengo que irme abriendo a la posibilidad del acompañamiento, primero probablemente de mi familia y luego si se requiere de profesionales, pero ojo a esto, los que somos acompañantes en duelo o los que estemos cerca de alguien que está en duelo, no lo dejemos solo. Una llamadita, un detalle, un gesto, tal vez no le digo nada, pero voy y le dejo una notica, le mando un saludito por WhatsApp, muy, muy breve, pero muy humano. A través de esos pequeños detalles, la persona va sintiendo que no está sola y que de alguna manera está siendo comprendida. Eso es importante. Así que están escuchando a Pablo Daniel Acero, que está con nosotros ayudándonos a comprender este tema de este episodio de hoy que quisimos desarrollarlo en este fin de semana de madres, que es importante porque no todo es color de rosa, hay situaciones que requieren un poquito más de compasión, de humanidad, de compañía, entonces por eso decidimos hablar de este tema, Madres en Duelo, amor que trasciende. Yo creo que Paulo nos ha ayudado bastante. Mi consejo es que regresen al episodio una vez que terminemos y vuelvan a escucharlo, porque
cuando volvemos y escuchamos de nuevo algo, decimos, contra, yo no había escuchado eso que dijeron, como que en ese momento me distraje o algo pasó. Así que vaya y revisite el episodio para que pueda volver a obtener la información. Y nos gustaría seguir hablando, pero tenemos que ir ya terminando. Todas las personas que le gustaría estar en contacto contigo, Pablo, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? Bueno, en primer lugar, con mucho gusto, tengo un correo que es mi nombre, paulodanielacero@gmail, paulodanielacero@gmail.com, pero también tenemos una comunidad en las redes sociales que se llama Duelo y Crecimiento Postraumático. Es una comunidad latinoamericana en donde a la fecha de hoy estamos más o menos 60.000 personas que intercambiamos experiencias, que intercambiamos comentarios, que alguien coloca esa pregunta elemental de ¿estará bien esto que estoy haciendo, esto que estoy pensando? Y alguien que probablemente ha vivido esa experiencia del duelo, se lo comenta desde su propia experiencia. Es una comunidad de acompañamiento. Entonces, esa página de duelo y crecimiento postraumático, pueden visitarle, seguramente encontrarán muchos elementos que les ayuden. Y pues, por supuesto, nosotros estamos atentos profesionalmente a poder ser útiles a través de muchas maneras. También tenemos algunas publicaciones a través de la editorial San Pablo para diversas pérdidas. Entonces, digamos, hay elementos a través de los cuales podemos acompañar o sentirnos acompañados. Además, para todos los que les interese, Pablo estuvo con nosotros aquí en el canal. Hemos discutido otros temas que están súper interesantes. Uno de ellos hablamos sobre el síndrome afectivo estacional, que está en el canal de YouTube. Le comparto aquí lo que van a estar viendo por el canal, que nos están viendo en vivo o en YouTube. Tienen un QR code que si lo escanean van a ir directo al episodio. También tuvimos el de prevención de suicidio, hablar para dar voz a la vida, que también estuvo súper interesante. También tienen el QR code ahí. Y este episodio también va a estar disponible en las plataformas también de YouTube para que cada uno de nosotros y de nosotras las podamos disfrutar. A modo de resumen, si podemos hacer un resumen de este tema, a modo de resumen, ¿con qué nos dejas, Paulo? En primer lugar, de nuevo, a las madres que hoy nos estén escuchando y que hayan vivido esta difícil experiencia, en darles un abrazo. A través de espacios como estos queremos reconocer que no es fácil esa experiencia, pero que no están solas, en primer lugar. En segundo lugar, en efecto, la gran tarea del duelo es descubrir que hay un amor que trasciende, recordando en ese instante allá en Argentina a los chalchareros, mi amor por ti no morirá jamás. El amor de un padre por un hijo es de ese estilo, trasciende la vida. Y en tercer lugar, recordar que sí es posible encontrar una vida que sea significativa para la muerte de un hijo, y es ahí esa forma de hacerla significativa en nosotros, los que estamos aquí, los padres, convertirnos en homenaje a las vidas que han pasado por nuestro lado. Perfecto, yo creo que es importante eso y también desde aquí queremos celebrar ese feliz Día de las Madres que es mañana domingo aquí en Puerto Rico. Yo creo que en Latinoamérica es importante no solamente para las madres de hijos, sino como decimos, las madres perrunas, entre otras. Y también aprovecho que mi hermana cumpleaños hoy para celebrarle y desearle el happy birthday de hoy a ella. Así que cada uno de nosotros, yo creo que hoy en este episodio quisimos hablar de este tema que es importante para cada uno de nosotros y de nosotras, que es vital la forma en que lo expresamos, en que lo decimos, para poder comunicar de forma adecuada ese sentimiento, esa intención de provocar en la otra persona
lo que se busca. Este duelo materno no es simplemente es una etapa de tristeza profunda, es una transformación de amor, una prueba de la fortaleza de ese vínculo de la madre y el hijo. A través de la pérdida, las madres en duelo descubren que el amor no desaparece, sino que evoluciona, encontrando nuevas formas de exigirse o de existir más allá de lo físico. Como sociedad tenemos la responsabilidad de validar, acompañar y escuchar sin imponer tiempos ni juicios. Es permitir que las personas, que las madres expresen su dolor y también que se reconozca esa necesidad de ese sentimiento. Desde aquí, Pablo, un gran abrazo y de verdad te agradezco que siempre esté disponible para nosotros y discutir estos temas que son tan y tan y tan importantes. Gracias nuevamente, Iván, por la invitación y un abrazo, eh, a pesar del frío cálido desde aquí, desde nuestra Colombia. eh, Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias a los que se conectaron. Estén pendientes, quédense en las redes, suscríbanse, pendientes a los episodios del canal de YouTube, en los episodios de los podcasts que van a estar disponibles. Lindo Día de las Madres mañana. Un gran abrazo, Paulo, y nos vemos en la próxima. Así Bye. sea, un abrazo, que estés bien. Gracias, bye.